¿Listos? Vamos a ir a la palabra de una vez, porque el tiempo nos apremia. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 10. Entonces, ¿están todos acá? Colosenses capítulo 1, versículo 10. Todos en algún momento usted debería de buscar versículos en los cuales se pueda identificar. Todas las personas buscamos versículos en los cuales dice uno se puede identificar. Una cosa que usted necesita en su vida, como yo la necesito, yo ya la encontré hace un par de años, pero si usted quiere recibir este consejo le va a hacer muy bien, es que todos tenemos que tener una visión de vida. Es decir, la visión de vida es ¿qué quiero hacer con mi vida aquí en la tierra? Y escribir esa visión de vida. Yo tengo una visión de vida que algún día la escribí y es, yo quiero conocer a Dios y darlo a conocer a otros. Yo quiero alcanzar el máximo potencial en mi vida y yo quiero sembrar semillas de fe que le beneficien a otros. Entonces un día yo escribiré esto y esto es lo que persigo en mi vida, no como pastor, no como una persona en una iglesia, sino lo que persigo con todo lo que hago en mi vida. Entonces uno va encontrando pasajes bíblicos en los cuales dice, yo me identifico con esto. Y este es uno de los 3 pasajes de los cuales cualquier cristiano debería de identificarse. Y quiero que leamos este pasaje bíblico. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué dice? La forma en que vivan siempre. La palabra siempre, la Biblia tiene demasiadas palabras que son redundantes. ¿Qué es siempre? ¿Qué es siempre? Cuando se acuesta, cuando se levanta, cuando estudia, cuando trabaja, cuando duerme, cuando ve televisión, cuando va a cine, cuando está en la piscina, cuando está en el gimnasio, siempre, dice la palabra, honrará y agradará al Señor. Número 1, dice Pablo. Dice Pablo, entonces la forma, porque hay una forma de vivir. Dice, la forma como ustedes vivirán, siempre honrarán, ¿y qué más? Y agradarán al Señor. 2, sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. ¿Toda clase qué es? Una variedad de frutos. Dice, entonces su vida no solamente honrará y le agradará al Señor, sino que además de eso, sus vidas en todo lo que hagan le darán fruto. ¿No le gustaría a usted una vida así? Para mí es un sueño esa vida. Y después dice lo tercero, ¿qué es? Y mientras tanto, irán creciendo, conociendo a su Dios. Entonces, este versículo yo me identifico porque es lo que yo busco con mi visión de vida. ¿Qué es mi visión de vida? Yo busco conocer a Dios todos los días, en todas las ocasiones. Cada vez que tengo la oportunidad de escuchar a alguien un testimonio de vida en la iglesia, desde las cosas más pequeñas, o alguien que me cuenta cosas grandes, siempre estoy tratando de conocer facetas de Dios que no conocía antes. Porque Dios no se va a revelar solamente a mí. A través de otras personas yo voy a conocer facetas de Él que no conocía. Y por eso todos los días lo que hago es cómo conocer a Dios. Lo segundo que busco en mi vida, ¿qué es? ¿Cómo hago yo para vivir una vida que le agrade al Señor? Que cuando el Señor me mire, se sonría de mí. Eso dice la Biblia de Noé. Dice la Biblia, y vio Dios a Noé y agradó a su alma cuando lo vio. Porque la palabra agradar significa Dios sonrió. Porque no todo el mundo le saca una sonrisa a Dios. Hay gente que le saca ¿qué a Dios? Más canas de las que tiene, dirá alguno. Porque entonces imaginamos a Jesús todo canoso. Porque la Biblia habla del anciano de días. Dice la Biblia que hay gente que le saca muchas lágrimas al Señor porque el Señor llora. Pero hay gente, lo cual no es malo sacarle lágrimas al Señor a veces, porque somos seres humanos, pero deberíamos de colocar más, sacarle sonrisas, decir, la vida tuya para mí es una locura. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se atreve a creerle cosas a Dios. No todo el mundo vive una vida que le agrada al Señor. Acá habla de 2 palabras. Entonces la vida le honrará y la vida que le agradará. Y eso es lo que yo persigo con mi vida. Yo quiero que mi vida le honre al Señor en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que pienso. Es una meta, no he llegado. No es algo que se llegue y dice, ya llegué. Es algo que se persigue todos los días. Pero lo segundo, también lo persigo. ¿Y por qué hablo primero de mí? Porque quisiera también
porque yo sé que es la meta de muchas personas también esta mañana acá, y los que no la tienen, me gustaría que usted se involucrara en esto, porque es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios no lo va a obligar a usted, Dios no lo va a presionar a usted, pero lo que Dios espera de usted, que es que su vida le agrade. Cuando usted hable a sus hijos, lo que usted le acaba de decir a sus hijos le agrada a Dios. Cuando usted maneja las finanzas y hace negocios, Dios pueda decir, ok, sonrío porque esta persona hace negocios claros. Su vida me agrada. Su vida me agrada. Cuando no hay nadie, yo escucho sus conversaciones. Entonces mi vida le agrada o no le agrada a Dios cuando nadie me está viendo. ¿Qué es lo que escribo? De eso se trata la vida que agrada a Dios. No es la que estamos acá en la iglesia. Acá en la iglesia hay una vida, hay un estilo de vida. Yo me he dado cuenta que la gente se comporta un poco mejor dentro de la iglesia. El problema es cuando sale de esa puerta para allá. Yo he visto gente que al final vienen hasta los esposos bravos, porque todo el tiempo en la alabanza se siente la carga, porque no lo quieren ni mirar a la persona al lado. Pero está bien, somos seres humanos, pero la idea es que usted viene a Dios para cambiar. Y Dios quiere darnos ese cambio a nosotros. Después dice, y esto es lo que me gusta, su vida producirá toda clase de frutos, buenos frutos. Quiere decir, usted no será un solo árbol de limones. Usted será un árbol de manzanas, de fresas, de bananos, de mandarinas que me encantan tanto. Dará toda clase de frutos. Y ahí siempre he pensado un poco, porque a veces usted ve personas que en un área les va muy bien, pero en las demás no les va muy bien. Y acá dice que si llevamos esta clase de vida, todo lo que usted haga tendrá frutos. ¿No le gusta esa vida a usted? Que usted no es sentimental, no se ponga a experimentar con 10 novios y no dé con el que y ya se casó y está feliz. ¿No le gusta esa vida? A mí me parecería genial esa vida. ¿Para qué herirse tanto y darse tanto golpe de cabeza? ¿Para qué estudiar 4 cosas y estar trabajando en otras cosas? Entonces yo quiero compartirle esta mañana algo que usted necesita y yo lo necesito. Si hay una palabra que quisiera que atesorara, es la de esta mañana. Es una palabra tan sencilla, pero tan profundamente significativa, que puede hacer que su vida nunca, pero nunca de los nunca vuelva a ser igual. Esto fue lo que a mí Dios me enseñó y se lo quiero enseñar a usted. Dios me dijo, tú puedes tener esta clase de vida, y es la que estoy tratando de perseguir, pero para eso tienes que hacer el versículo anterior. El versículo anterior dice, vamos a Colosenses 1:9, lo siguiente. ¿Qué dice 1:9? Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de ¿qué? De orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta mañana quiero compartirle de la oración. Este año me estamos compartiendo un poco la oración continuamente, porque necesitamos que usted pueda migrar o pueda avanzar en la vida de oración. Y Pablo nos está enseñando un modelo de oración. La gran mayoría de los creyentes tienen un modelo de oración basado en el Antiguo Testamento. Déjeme decirle de qué trata eso. ¿Está mal? No está mal. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay personas que hicieron oraciones peligrosas. Y veo que muchos creyentes viven en esa mentalidad de hacer oraciones muy peligrosas. La oración peligrosa, para darle un ejemplo, lo hizo Jefté en la Biblia. Jefté dijo un día que si Dios le daba la victoria sobre sus enemigos, la primera persona que saliera a recibirlo, él se la sacrificaría. Y la primera persona que salió a recibirlo, ¿quién fue? Su propia hija. Y cuando él vio a su hija, en lugar de celebrar la victoria, se pone a llorar. Se entristece porque sabe que tiene que cumplir porque Dios le dio la victoria. Pero esa oración nunca tenía que haberla hecho. Para mí eso fue una oración loca. Fue una oración peligrosa que él hizo. Y hay muchas oraciones peligrosas. Yo he visto personas que están tan empeñadas que Dios les dé lo que ellos quieren, que hacen pactos con Dios y comienzan a prometerle una cosa y otra cosa para que Dios les dé eso. Pero usted no sabe si eso es lo que Dios realmente quiere para usted. Pues son oraciones peligrosas. Yo ayer contaba el testimonio de una chica, que no lo va a contar todo. Ayer me decían algunos, ¿por qué no lo contó, pastor? De una chica que le vino una enfermedad de muerte. Yo la conocí
Es una chica de Cali, vino hasta aquí, a este lugar, a buscar, y bueno, este tipo de cosas, acá en Neiva, a buscar de Dios, pero ella tenía una enfermedad que no se la descubrían. Y estando en consejería con ella, yo tampoco entendía qué estaba pasando, y cuando usted no entiende, no tiene que inventarse nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Espíritu Santo, yo no conozco, no sé qué pasa, pero tú sí lo sabes. Y esta chica tiene hambre de encontrar respuestas, Señor. En ese momento Dios trajo una imagen a mi mente. Esta niña estaba, esta mujer que ahora la vi de joven o de adolescente, llorando en su cuarto. Y vi otra imagen más que no le voy a decir. Entonces yo le dije a ella, mira, yo tengo esta imagen, veo esto de ti hace unos años y te veo así. Y ella cae en la cuenta y yo quiero que tú revises si hay algo que tenga que conexión con esto. Al final, para hacerle rápido la historia, ella me dice, después de otra charla, me dice, yo ya fui y pensé y me acuerdo qué pasó. Los papás estaban divorciando y ella, en su afán de que sus papás no se divorciaran, hizo una oración. Sus papás iban a una iglesia en Cali, pero ella estaba desconectada de Dios. Ella hizo una oración peligrosa para mí, decir, Señor, que me dé una enfermedad de muerte para que mis papás tengan que pensar en mí y no se tengan que divorciar. Le voy a hacer rápido la historia. Pues la historia es que al final los papás se divorcian y nada pasa y la vida sigue. ¿Qué le sucedió a ella? Bueno, después de orar y ministrar, ella fue a otros médicos, se encontraron que la enfermedad es una enfermedad que solo una persona la descubrió en Colombia. Y es que esa enfermedad solamente 3 personas en Latinoamérica la tienen. Y esta enfermedad es una enfermedad que venía del África y ella nunca ha ido al África, ni tiene contacto con África ni con nadie. ¿Por qué? Porque hay oraciones peligrosas que el diablo va a tomar control de esas palabras que están haciendo locas para venir y hacer su daño. Entonces hay oraciones peligrosas. Hay oraciones que en la Biblia nos muestran que fueron osadas, arriesgadas, pero Dios las contestó, como la que hizo Jabes. Hay un hombre en la Biblia que dice que hizo una oración. Aparece 2 versículos de él en la Biblia. Pidió 4 cosas y dice, y Dios le contestó lo que pidió Jabes. Y fue prosperado en todo lo que Dios le mandó a hacer. Fueron oraciones. Él dijo, Señor, si tú me das mis enemigos, si tú ensanchas mi territorio, si tú esto, si tú lo otro. Hizo 4 peticiones, dice, y Dios se las contestó. Amén. Hay otro tipo de oraciones, por ejemplo, como la de Ana. Ana hizo una oración que le llamamos nosotros oraciones líquidas, donde Ana no ora, pero llora y llora amargamente. Dice la Biblia que Ana derramó su alma en el altar. Porque hay momentos donde no son lágrimas, no son palabras, son lágrimas. Y dice la Biblia que Dios escuchó la oración de Ana. Ahora uno dice, y mucha gente tal vez necesitaría orar como Ana. Pero yo le invito a avanzar esta mañana. Porque a veces todas nuestras oraciones decir, uy, sí, pastor, yo necesito una oración como Ana, orar y llorar y sacar todo eso. Pues Dios puede avanzarlo a usted y llevarlo a otro nivel. Hace 15 días prediqué cómo hizo el pueblo de Israel, ni siquiera una oración, dice la Biblia, y el pueblo de Israel gimió. Y después clamó y Dios descendió para librarlos. La palabra gemir no es decir palabras, sino es palabras indecibles. Es el dolor profundo de una persona internamente que lanza un suspiro y Dios escuchó ese dolor. Quiere decir que hay muchas maneras de orar. La oración perfecta es la persona que ora en lenguas. Cuando usted ora en lenguas, hace una oración perfecta. Por eso siempre animo que la gente le pida al Espíritu Santo que pueda hablar algún día en otras lenguas, para que reciba el bautismo del Espíritu Santo y hable en otras lenguas. Cuando usted ora en lenguas, está haciendo una oración perfecta porque no está usando su intelecto, está usando el Espíritu, una oración de espíritu a espíritu. Pero hoy quiero que avancemos a algo mayor, y es una oración con entendimiento. Si quiere escribir un título para la predicación, escriba esto: una oración con un profundo entendimiento. Si estuviera el profeta Robles, diría una oración apostólica. Pero yo quiero llamarle una oración con entendimiento, que usted pueda hacer una oración que lo lleve a algo mayor. Ya le dije que esta oración, ¿qué es lo que produce esta oración en las personas? 3 cosas. Produce que las personas le agraden a Dios y vivan una vida que le honre a Dios en todo lo que hacen. Esta oración va a producir que todo lo que usted hace en la vida, todo, absolutamente todo que dice, va a dar fruto.
Y esta oración va a producir en usted un constante deseo de seguir conociendo a Dios y no parar. En el cielo continuaremos con este proceso que empezamos en la tierra de conocer a Dios. Pero para eso tenemos que hacer esta oración. ¿Cómo es la oración? Volvamos otra vez. Colosenses 1:9. Va a orar usted esta oración esta mañana porque va a recibir ya el entendimiento. Vamos a orar para recibir la palabra. Padre, esta mañana en el nombre de Cristo Jesús, oramos para que la iglesia sea llena del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Señor, derrama la sabiduría y la inteligencia espiritual, Señor, sobre todos los que oyen esta mañana, para que sus vidas pasen y lleguen a otro nivel espiritual, Señor. Sus vidas puedan dar fruto y fruto en abundancia, Señor. En Cristo Jesús esta mañana yo oro para que tú coloques las palabras, coloques las ideas, los pensamientos, Señor, y tú puedas despertar nuestro espíritu esta mañana y todos podamos avanzar en el nombre de Jesús. Amén. Pablo está orando por una palabra que se llama voluntad. Y si yo quiero que sean llenos, quiere decir que existen unas medidas, porque si se llena es porque la medida tiene que ir creciendo. Se lo traduzco, hay gente que sabe algunas cosas de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? Cuando yo llegué a una iglesia, yo nunca había leído la Biblia. Bueno, la había leído una vez por una experiencia espiritual que tuve, que me llamó la atención de leerla, pero nunca alguien me había dicho nada de la Biblia. Entonces no sabía de las historias bíblicas, no sabía nada. Cuando comienzo a leer la Biblia, que fue un Nuevo Testamento que me lo regalaron de los Gedeones, unos azules. Comencé a leerlo y a leerlo y a leerlo de tapa a tapa. Todavía lo tengo guardado en mi casa con la fecha, con todo. Para mí es un tesoro. Fue lo primero que me regalaron. Entonces yo comencé a leerlo todos los días y comencé por primera vez a enterarme de unas cosas que yo no sabía y que era algo que se llama la voluntad de Dios. La primera vez que yo escuché y comencé a escuchar varios predicadores, me parecía a mí que cuando se transmitía los 10 mandamientos, por ejemplo, que en los 10 mandamientos está la voluntad de Dios revelada, yo sentía que era como una carga que se colocaba sobre los miembros de una iglesia que teníamos que cumplir. Le doy la verdad, esa era mi interpretación. No haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro. Entonces yo sentía que en lugar de liberarme de esa carga, me sentí fue un peso encima muy grande de decir, tengo que cumplir 10 cosas que no puedo ni con una y me están pidiendo 10. Ese fue el piano que yo recibí encima. Entonces en la iglesia comencé a entender, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, usted tiene que dar, usted tiene que evangelizar. Entonces cuando me di cuenta, estaba en una fatiga espiritual porque digo, hay que hacer tantas cosas. Entonces me dice, Señor, me faltarían 2 vidas para hacer todo lo que hay que hacer. Y entré como en una fatiga y como en un choque emocional, hasta que el Señor comenzó a enseñarme cosas y principios como estos, de que tenía que orar para comenzar a entender una cosa que se llama ¿qué? ¿Cuál es su voluntad? Entonces, si una persona ha pasado 2 años en la iglesia, más o menos, o 1 año en la iglesia, rápidamente en esta o en la que sea, va a entender que es bueno casarse bien. Yo creo que eso lo entienden rápido en una iglesia cristiana. Cuando llega a la iglesia, muchos llegamos con una información del mundo, entonces uno dice, no tengo claro qué es lo que Dios tiene para un matrimonio. Así que cuando yo llego a la iglesia y leo la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Hasta ahí bien. Uno piensa que eso es todo lo que Dios quiere que sepa, que se encuentre con una mujer en la vida o un hombre y ya. Pero eso no era todo. Eso se llama, déjeme decirlo así, como una voluntad general. Entonces la gente en las iglesias se queda con la voluntad general de Dios, es decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Y no encuentra respuestas. Entonces cuando uno no encuentra respuestas, ¿por qué hace lo que hace? Usted nunca lo terminará haciendo, porque necesita entender y comprender por qué. ¿Por qué? Porque Dios le quiere explicar. Siempre me dijeron, a Dios no hay que preguntarle nunca por qué, sino que, ¿para qué? Y Dios me enseñó, sí me puedes preguntar por qué. Y yo hago más es, ¿por qué? Yo soy una persona que le pregunto, Señor, ¿por qué tú quieres que yo ore esta oración? Y el Señor me enseñó, no tengo todo el tiempo, pero quiero decirle unas cosas. ¿Por qué usted debería hacer esta oración? Entonces, todos conocemos algunas cosas generales que usted debe de saber. Pero cuando Dios comienza a traer el conocimiento de su voluntad a nuestras vidas, ya usted las cosas las va a ver en otra dimensión.
No es lo mismo cuando usted tiene en el pasado, yo me acuerdo los televisores que eran, en ese tiempo me parecía Full HD. Hoy que veo los nuevos, yo digo, definitivamente, esto sí es Full HD. Y en el futuro vendrán cosas donde meteremos las manos y atravesaremos los televisores, porque eso será realismo virtual. Y lo que hoy es Full Ultra K, en 3 años, eso ya no será Full Ultra K, porque usted entrará al televisor y saldrá. ¿Me hago entender? Así es la voluntad de Dios. Uno empieza diciendo, yo ya lo sé todo, ya lo entiendo todo. Usted no entiende todavía muchas cosas. Cuando el Espíritu Santo comienza a derramarle el entendimiento de cada cosa, es cuando usted puede comenzar a agradarle a Dios, porque encuentra una palabra clave, y es el propósito por el cual está haciendo lo que está haciendo las cosas en la vida. Entonces, por ejemplo, para seguir con la línea de las relaciones, lo primero que usted tiene que descubrir no es con quién me voy a casar, sino que tiene que descubrir qué es la voluntad de Dios. No le va a enseñar con quién se va a casar, sino con qué. ¿Qué es lo que va a hacer usted en la vida para que el día que encuentre la persona con la cual se va a casar, usted no va a encontrar una persona para casarse para que haga los oficios de la casa? Estoy hablándole a los hombres, ¿no? Usted no se va a casar porque usted trae una visión natural de la vida. Que uno encuentre una mujer para procrear hijos, para no sentirse solo, para que alguien en la casa la tenga esto, lo otro. Eso es natural. Cuando usted comienza a recibir el entendimiento de la voluntad de Dios, lo primero que va a aprender es que usted se va a casar con alguien, y con ese alguien es que usted va a tener un propósito en la tierra. Y no se trata si es bonita, si es fea, si es esto o es lo otro, es si con esta persona juntos hacemos un propósito en la tierra o no lo vamos a hacer. Porque si usted va por una vía y la otra persona va por otra vía, ¿qué le va a pasar a su matrimonio? Así sea linda o lindo, va a ser traumático su relación. Porque Dios quiere que usted descubra una cosa que se llama: ¿por qué estamos los dos viviendo aquí en la tierra? Entonces es ahí donde el matrimonio cobra otro sentido. Es ahí donde el matrimonio es decir, bueno, yo vivo con una señora o vivo con un señor, esto, lo otro, tenemos hijos y hacemos cosas, sino es juntos caminamos en vía de que Dios nos trajo algo acá a la tierra. Y ahí usted comienza a abrírsele los ojos y a decir, cuando vengan tormentas es más fuerte el propósito que la tormenta. Cuando venga posiblemente la tentación de que aparezcan otras personas, es más fuerte el propósito que la tentación. Porque cuando tiene propósito es cuando usted comienza a agradar a Dios en todo lo que hace, y es ahí donde todas las cosas que haga comienzan a tener ¿qué? Fruto. Entonces usted necesita y yo necesitamos conocer plenamente el entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, hay una cosa más. Seguimos profundizando en la voluntad. Estoy hablando de cosas muy básicas. Dios en la Biblia nos muestra cuál sería la persona idónea para usted casarse. Sigo con esta línea. Puedo usar finanzas, puedo usar lo que quiera. Para criar hijos, la Biblia nos enseña unos principios. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los principios de las personas? El perfil ideal. Pero la Biblia no le dice con quién casarse. Entonces, ¿usted qué necesita para eso? No solamente conocer la voluntad general de Dios, sino ahora que necesita saber la voluntad específica de Dios para usted. Entonces, cuando usted encuentra y vive en la voluntad específica de Dios para su vida, es que usted todo lo que hace comienza a agradar a Dios. En este mundo hay más de 1000 profesiones, pero no todas son para usted. Dios tiene una para usted, una que Dios va a elegir para que usted a través de ella cumpla un propósito y se gane la vida y disfrute la vida. La Biblia nos dice que nosotros, la persona que está todo el tiempo renegándose en su trabajo, es una persona que está haciendo lo que no le gusta, y está haciendo lo que no le gusta porque no es su propósito. Porque cuando usted encuentra su propósito, no solamente usted trabaja, usted disfruta de lo que hace, porque hace parte del propósito de la vida. Ahora, la vida es fácil, nunca será fácil, pero una cosa es vivir la vida con propósito y una cosa es vivir sin propósito. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es: cuando tú comiences a hacer esta oración, tú serás lleno del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, acá hay una palabra que se mete y es la palabra conocimiento. ¿Qué significa la palabra conocimiento? Para la palabra conocimiento en griego se usan 2 palabras. Una palabra que se llama noxis. Noxis significa conocimiento basado en información, en datos. Es la palabra noxis.
Pero existe otra palabra que significa epinoxis. La palabra epinoxis es mucho más que eso. No es simplemente decir yo tengo un cúmulo de información, yo conozco una información, sino que yo experimento una información. Entonces, ¿cuántos esta mañana han ido a San Andrés Islas? Date la mano los que han ido a San Andrés. Ayer en la iglesia casi todo el mundo iba a San Andrés. Yo digo, wow, hay mucha gente a San Andrés Islas. Fueron al Hoyo Soplador, a Yoniquí, ok, la iglesia bautista, porque la iglesia bautista es la primera iglesia que se fundó en toda Latinoamérica. Por eso es tan famosa. Esa iglesia la hicieron en Estados Unidos y la ensamblaron en Colombia, más de 100 años atrás. Por eso es tan famosa. Yo nunca he ido a San Andrés Islas. Mi esposa ha ido, mis hijos han ido, mucha gente ha ido, mi papá fue muchos años a San Andrés Islas. Conozco mucha gente que ha ido, pero nadie. Pero yo tengo muy buena información de San Andrés Islas y conozco mucho San Andrés Islas. ¿Cómo la conozco? Por mi noxis. Tengo un conocimiento. Si alguien me encontrara en algún país, yo le puedo decir, yo conozco San Andrés Islas. Yo le digo direcciones, vaya a tal hotel, vaya a esto, vaya al otro. Y alguna me pregunta, ¿y usted ha ido? No, no he ido. ¿Qué es lo que tengo yo? Noxis. Yo tengo una información. Yo tengo una información, yo le puedo guiar, le puedo decir, le puedo dar contactos para que llame y vaya y se quede allá. Pero yo no he ido. ¿Yo qué necesito? Una epinoxis. Yo necesito una experiencia. No solo de saber, sino de poder experimentar el mar, la arena, el hotel, ir a la iglesia, bautizar y tomarme una foto. Necesito la experiencia, necesito la epinoxis. Entonces el apóstol Pablo, pongo atrás el versículo por favor, dice, ustedes necesitan tener una epinoxis de la voluntad de Dios. No solo saberla por una información que tienen, que tal vez algún día escucharon en la iglesia, o tal vez usted ha leído la Biblia o alguien se la dijo, pero usted nunca la ha experimentado. Necesita poder tener una experiencia. ¿Por qué es tan importante que usted se familiarice con la voluntad de Dios? Mire este pasaje que está en Romanos capítulo 1, versículo 21. Este pasaje siempre me causa para mí como que Dios nos guarde. Es la oración que sale de mí siempre, que Dios nos guarde. Dice, es cierto, ellos que conocieron a Dios. La palabra conocer acá, ¿qué es? Noxis. Ellos tienen una información de Dios. Han estado, han leído, se han entrenado, han recibido. Hay gente. Una vez traímos un predicador y me dijo, mi profesor de teología es ateo. Yo le dije, no puedo creerlo. Digo, la universidad más importante de Guatemala, donde yo estudio teología, uno de los profesores es ateo. Pero él habla muy bien de Dios. Sabe toda la historia, conoce, puede explicar. ¿De dónde lo explica él? Desde su noxis. Usted puede decir muchas cosas de Dios por información, porque la ha escuchado, porque la ha leído, porque alguien se la ha contado. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, pero ellos conocieron a Dios, pero, el pero lo cambia todo, pero no quisieron adorarlo a Dios como Dios, ni darle gracias. En cambio, ¿qué comenzaron a hacer? A inventarse ideas necias sobre Dios, y como resultado, ¿qué les pasó a su mente? Quedó cautiva y quedó en oscuridad. Por eso cuando usted habla con una persona con fortalezas mentales, no está simplemente hablándole a alguien, necesita no solamente convencerlo, necesita hacer una guerra espiritual, porque en su mente hay toda una guerra. ¿Por qué? Porque su mente está llena de oscuridad y está llena de engaño. ¿Por qué? Todo se origina porque ellos tienen información de Dios, saben cosas de Dios, pero no han experimentado a Dios. Y cuando usted no experimenta a Dios, se niega a adorarlo, a agradecerle. Y cuando esas dos cosas tan claves, que es la adoración y la gratitud, la persona, si se niega a eso, va a caer en un estado de ¿qué? De necedad. Y la necedad es el siguiente paso para que su mente comience a estar llena de oscuridad. Hay gente que me ha dicho, ¿yo para qué voy a la escuela de formación 1 si yo ya sé mucho de la Biblia? Usted tiene noxis, pero no tiene revelación, que eso es diferente. Usted no ha experimentado a Dios.
Usted necesita experimentar el poder de su voluntad, conocer su voluntad para el área de las finanzas, para el área de sus hijos, para el área matrimonial, para su área espiritual. Usted necesita conocer el diseño que Dios preparó para usted. ¿Y eso cómo viene? Como resultado de una oración que usted tiene que hacer todos los días. ¿Qué es? Señor, lléname del profundo conocimiento de tu voluntad en mi vida. Dame ese entendimiento, lléname de ese conocimiento, de ese epinoxis, que yo pueda experimentar esa voluntad que tú tienes preparada para mí. Y yo creo que usted tiene que orar eso por sus hijos, tiene que orar por la persona con la cual vive, tiene que orar por sus padres. Y después dice Pablo, le añade 2 palabritas más. Vuelva por favor a Colosenses 1:9. Habla acerca de la sabiduría y habla de qué más, de la inteligencia espiritual. Yo diría que la crisis de nosotros los cristianos acá en la tierra es por falta de sabiduría. Porque mucha gente aquí esta mañana, si no decir todas, son gente muy inteligente, gente muy preparada a veces. Yo me encuentro acá con gente en la iglesia que es súper preparada, tiene hasta 2, 3 carreras. Personas que tienen posgrados, maestrías y doctorados, como personas normales en la vida, por decirlo así, que no han tenido tantos estudios como yo. Pero no se trata de cuán inteligente, cuánto conocimiento tienen. Se necesita algo más que eso. ¿Qué se necesita? Algo que está por encima de todo, que se llama sabiduría. Porque para Dios depositar en nuestras vidas su conocimiento de la voluntad, Dios no lo puede depositar en nuestra mente natural. Entonces, ¿dónde lo va a depositar Dios? En una persona que tenga sabiduría. Porque la sabiduría es lo que resecciona la información divina. Es lo que hace que usted comience a reseccionar y entender cosas de forma divina. ¿Y la inteligencia entonces para qué es? Y a Pablo añade una palabrita. ¿La inteligencia cómo es? Espiritual. No se trata de cuán inteligente sea usted. Que usted estudie finanzas, pero no puede con su presupuesto personal. Eso es bien raro. Gente que estudia finanzas, terminó finanzas, pero no puede administrar su salario. ¿Por qué? Tienen la inteligencia natural, pero no tienen ¿qué? La espiritual. Entonces, ¿qué hace la sabiduría en nuestras vidas? Hace que usted pueda reseccionar todo ese conocimiento vasto de qué es la voluntad de Dios para usted, para sus hijos y para todo lo que hacemos en la vida. Entonces, ¿la inteligencia para qué es? Para qué hacer con todo ese conocimiento en la vida. Y ese ahí es el problema. ¿Qué hacemos con tanto conocimiento? La inteligencia lo que nos lleva es cómo aplicar todo lo que sabemos de Dios para criar nuestros hijos. Está bien que usted se lea un par de libros de psicología, me parece excelente. Libros de motivación, de coaching y todas esas cosas para ayudarle a sus hijos. Pero no hay nada superior a que Dios le dé entendimiento por qué sus hijos están en la tierra. ¿Por qué Dios le regaló esa niña que usted tiene? ¿Por qué Dios le regaló ese niño que usted tiene? La gente me dice, pastor, yo llevo 3 mujeres y no me da el hombre. Más bien de decirle, Señor, ¿por qué me has dado 3 mujeres y por qué no me dio 3 hombres? Usted tiene que comenzar a decirle, Espíritu Santo, yo necesito conocer profundamente la voluntad de Dios para ellos. Y eso no viene por intelecto, eso no viene por investigación, eso viene por revelación, por una epinoxis de Dios. Usted necesita orar todos los días esto para entender el propósito ideal para su vida y para todo lo que usted hace. El propósito de Dios para su salud. Cuando usted entra en esta dinámica, las primeras cosas que a mí Dios me mostró es lo más valioso que tiene el ser humano acá en la tierra, después de Dios, se llama el tiempo. Entonces comencé a entender que el tiempo es algo que yo no tenía que perder y que no lo iba a perder. Todavía me falta, todavía a veces me descacho, pero sigo siendo una persona insistente en que no voy a perder el tiempo en mi vida. ¿Por qué no lo voy a perder el tiempo? Porque un día Dios me mostró que todas las cosas tienen perdón de Dios, pero no tienen perdón es perder el tiempo. ¿En qué digo que no tiene perdón de Dios? Es que usted no puede redimirlo, a no ser que pase un acto soberano de Dios, que lo que no pasó en 10 años, Dios se lo puede dar en 1 año. Eso Dios lo puede hacer sobrenaturalmente. Pero Dios tiene grandes cosas para usted. Yo creo eso, de verdad se lo digo. Yo creo eso, que cada persona aquí Dios tiene un propósito. Lo que pasa es que usted necesita conocer ese propósito y para eso necesita que Dios le dé ese conocimiento. ¿Qué es el problema que tenemos la gran mayoría en este lugar? Que ya no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Porque el tiempo se va acabando. Entonces, mientras usted va descubriendo su propósito, el tiempo se va acabando y se va acabando. Cuando usted ya mira, ya pasaron 5, ya pasaron 8 años, ya pasaron 10 años.
Entonces Dios comienza a decirle, el tiempo no es algo que tienes que perder. ¿Usted sabe cuántas veces me han preguntado si la marihuana es buena o no es buena en los cristianos? Parece loco. Porque me dicen, es que no hay un pasaje que diga no se enmarihuane. Es que en la Biblia, y se lo puedo decir, yo he estudiado la Biblia, la sigo estudiando y la estudiaré hasta que me vaya de este mundo. Yo no creo que exista un versículo en contra de los tatuajes. Hay uno que sacan de Levíticos, pero tengo serias dudas que eso está sacado de contexto. Quiere decir que no hay un pasaje en contra de los tatuajes. No hay un pasaje que diga no te tatuarás. Usted lo puede hacer. Pero si usted es una persona que tiene el entendimiento de la voluntad de Dios, usted no necesita que le diga no hacerlo para saber qué hay que hacer. Porque si yo entendiera que la marihuana y las drogas le hicieran bien al ser humano, porque la marihuana puede ser la entrada a una vida de perdición. Puede que no se pierda, pero pueda que sí. Las personas que ahorita en este ataque que hicieron de Hamás a los israelitas, cuando hicieron autopsia en su cuerpo, encontraron drogas sintéticas que usan en las fiestas electrónicas. En estas personas estaban matando. Y la Biblia no dice no consumirás LSD. Pero el LSD lo va a acabar a usted. O va a acabar las generaciones. Entonces usted no necesita que la Biblia diga que no. Si usted entiende la voluntad de Dios, sabe qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Entonces en la iglesia se acabará que mira, ¿qué hago, pastor? No, usted tiene que buscar en la voluntad de Dios. Y verá que Dios va a dirigir su vida. ¿Por qué? Porque estamos en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la Biblia dice que no nos guiará una nube, nos guiará el Espíritu Santo por dentro. Usted no tiene que mirar la nube, tiene que mirar al Espíritu dentro de usted. Porque necesita comenzar a hacer oraciones del Nuevo Testamento, no oraciones del Antiguo. Tiene que hacer oraciones del Nuevo. Y las oraciones del Nuevo es: Señor, que yo sea lleno plenamente. Póngame esto en NTV, por favor. Que yo sea lleno plenamente del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucederá? Le voy a decir qué sucederá prácticamente. Tengo solamente 3 minutos y termino. Lo que sucederá es que en algún momento determinado usted se acerca a un negocio, y el negocio usted no necesita ir a orar 1 hora para saber que eso no lo tiene que hacer, porque usted está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. La llenura es algo progresivo en la vida. Al inicio de la iglesia me buscaban muchísimo para que me metiera en multiniveles. Pastor, un multinivel. La iglesia yo veo que podría ser bendecida. Usted tiene hartos miembros. Usted esto, usted aquello. Lo ponemos arriba, lo ponemos con la pata del lado, con el otro del lado. Usted pone a su mujer, usted va a recibir tanto, un cheque, tantos dólares, esto, aquello. No. Ni antes, ni ahora, ni después. Yo no necesito ir a orar a Dios. Yo ya entendí hace mucho tiempo que yo no iba a hacer negocio con la iglesia, que la iglesia no es un negocio, que yo no tengo que usar a los miembros de la iglesia para yo enriquecerme, porque si yo abro una multinivel, yo tengo varias personas que se mueven y fuerte, que me han mostrado sus cheques. Me dice, pastor, se pone rápidamente $10,000, usted tiene muchos conocidos. Le digo, no, por $10,000 ni por 30,000 no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. Ese no es el camino para conseguir yo plata, por lo menos. Yo no tengo que orar. Usted no tiene que orar si se le aparece un tipo todo incircunciso. Ay, Señor, ¿será que se va a convertir? No. La gente tiene en las iglesias la oración del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la oración del Antiguo Testamento? La de Gedeón. ¿Cuál es la oración de Gedeón? Señor, dame esta señal, dame esta otra señal, dame el vellón, dame esto, dame lo otro. Porque él estaba lleno de miedo. Entonces la gente piensa que es una oración para hacer en el Nuevo Testamento. Nosotros nos tenemos que guiarnos por señales. Vuelve y juega Espíritu Santo dentro de nosotros, porque el Señor ahora va a poner las señales dentro del corazón. Porque es que la gente enamorada hace estas oraciones tontas para mi gusto. Señor, si yo llamo y me contesta, ese es. Que Él me... Porque son las oraciones. Y la gente me ha dicho, y me contestó. Le digo, pues claro, el otro tipo está en la jugada a ver qué pasa. Son tontas porque usted está enamorado, pues enamorado cualquier cosa a usted le suena. O si viene así, si se viene a mi lado, si se pone eso, si viene con vestido a la iglesia. Digo, entonces la gente dice, pastor, pero es que nunca se pone vestido y se puso vestido. Digo, eso puede ser coincidencias. El enemigo quiere jugar con usted.
Yo conocí dos personas que se echaron a perder en la iglesia. Juntos tenían liderazgo fuerte. Y yo le dije a él, esa no es una buena señal para orar. Y él me dijo, yo le voy a pedir a Dios una cosa loca, que traiga medias rojas. Ella. Y la chica apareció con medias rojas. Literalmente apareció con medias rojas. Se ennoviaron y todas las cosas terminaron mal. Eso terminó mal hasta el día de hoy. ¿Por qué? Las señales son una buena señal. Se necesita el Señor. Yo necesito ser lleno del conocimiento de tu voluntad, porque los ojos se abren, los oídos se abren, los sentidos se abren, todo se abre para discernir qué es lo que Dios tiene para mí. Por eso esta oración es tan poderosa, y cuando usted discierna lo mejor para su vida, usted comienza a agradarle a Dios en todo comienza a dar fruto y sigue conociendo a Dios. Así que la oración que va a hacer hoy, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser la oración que va a hacer? Señor, lléname del conocimiento pleno de tu voluntad y derrama sabiduría e inteligencia espiritual en mí, en mis hijos, en mi esposa, en mis padres y en todas las personas que me rodean en Cristo Jesús. Es una oración que tiene que hacer continuamente. Se da cuenta que un momento su espíritu comienza a llenarse de cosas tan especiales de Dios, sus ojos comienzan a abrirse, su entendimiento comienza a abrirse, y usted no tiene que estar como tan perdido como si fuera una persona que está ciego a tientas buscando qué hacer. Se abren los ojos internamente y usted comienza a percibir cosas rápidamente, porque usted comienza a entender qué es lo que Dios tiene para usted. Cuando usted comienza a leer la Biblia, cuando yo comencé a entender por qué los 10 mandamientos, hoy en día digo, wow, qué bendición los 10 mandamientos. En el pasado era qué carga todos estos mandamientos, porque entendí que Dios estaba protegiendo la familia, estaba protegiendo la vida, estaba protegiendo el corazón de las personas, estaba protegiendo todo cuando dijo no mates, no hurtes, no adulteres. ¿Qué estaba protegiendo Dios con esos 3 mandamientos? No mates, la vida. No adulteres, ¿qué estaba protegiendo? La familia. No mientas, ¿qué está protegiendo? Las relaciones. ¿Cuántas relaciones se dañaron por la mentira y el engaño? Entonces, ¿no le parece una bendición los mandamientos? Pero eso usted no lo va a entender hasta que no se le abran los ojos de decir, entendí cuál es la voluntad de Dios, que todo lo que está escrito es para bien. Se dice, wow. El secreto de la felicidad está en uno de los 10 mandamientos. El último, ¿cuál es? ¿Cuál es tu último mandamiento? No codiciarás la mujer y el hombre de tu vecina. No codiciarás la casa que ellos tienen. No le codiciarás el buey, que sería el carro hoy en día, ni el trabajo que ellos tienen. De eso es el problema que la gente tiene. La gente quiere conseguir plata para gastársela en cosas que no necesita, para impresionar a la gente que no le gusta. Pero cuando usted aprende a no codiciar y a ser agradecido con lo que tiene, usted comienza a ser feliz. No importa si el vecino tiene una esposa. Usted dice, no importa, la mía es mejor. Si usted mira la casa de su vecino y dice, Dios mío, qué bendición de casa, pero gracias por la que tengo. Porque usted no vive en codicia. La gente que vive codiciando la vida de otros es infeliz hasta no decir más. Entonces los 10 mandamientos es una bendición o no una bendición. Es una gran bendición. Si usted no tiene buey pero tiene oveja, gloria a Dios. Entonces yo dije los mandamientos y así le puedo decir tantas cosas que he entendido decir. En lugar de cargarme, me liberó. Digo, yo no tengo por qué estarle codiciando la vida a nadie. Tenemos la vida que tenemos y gracias a Dios por la vida que tenemos. Es una bendición la vida que tenemos. Así que oremos a Dios. Levante su mano y vamos a hacer la oración esta mañana. Haga esta oración conmigo, por favor. Dígale, Padre Celestial, esta mañana yo te pido, con la fe puesta en Jesucristo, que tú pongas en mi vida el conocimiento pleno de tu voluntad perfecta en mi vida, Señor. Pon en mi vida la sabiduría y la inteligencia espiritual que yo necesito para vivir en este mundo agradándote a ti, honrándote a ti y dando fruto en todo lo que haga. Te pido esto por mi vida. Lo pido por la persona que vive conmigo. Te lo pido por mis hijos. Te lo pido por mis padres. Te lo pido por mis hermanos. Te lo pido por cada uno de mis familiares.
Te lo pido, Señor, por todas las personas que vienen a la iglesia, que todos seamos llenos del pleno conocimiento de tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.